La basura es un problema de nunca acabar en todas las ciudades y en todos los países. El día de hoy daremos una opinión y una crítica de cómo se está tratando este problema en la ciudad de La Paz y en Bolivia en general. Esto y más, hoy en Error de conexión. El ser humano, en la actualidad, está conectado a todos los medios existentes. Pero la desinformación es nuestro pan de cada día. Pero existen momentos en los cuales esa conexión es cortada, donde la verdad se hace clara. A estos momentos se los denomina Error de conexión. Bienvenidos a la verdad sin filtro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el Loco Alf y yo soy Maniac. y esto es Error de conexión. Gracias por acompañarnos una semana más en un nuevo capítulo. Y en esta ocasión tenemos que hablar de un tema que ha agobiado a la ciudad de La Paz en las últimas semanas. Las grandes manifestaciones de la empresa de La Paz y también a sus acciones al no recoger toda la basura almacenada por alrededor de una semana ha causado uno o más puntos de discusión respecto a de cómo se está manejando el dinero que ingresa de los impuestos para la solventación de este servicio para la ciudad. Y el día de hoy vamos a tratar de dar una crítica y una visión de qué se podría hacer, aportar con una posible solución a este conflictivo tema y al mismo tiempo hacer una crítica a cómo estamos haciendo el uso de este servicio como ciudadanos también y la responsabilidad que también tenemos que asumir como ciudadanos, porque este es uno de los puntos más importantes, ya que la falta de educación ha ayudado a que este problema aumente. Si bien ha habido una protesta, la voluntad ciudadana podía impedir que existan focos de infección, pero aún así no lo hicieron, y eso es parte del problema que actualmente se tiene con la basura en la ciudad de La Paz. Bueno, para empezar vamos a dar un pequeño antecedente de cómo nuestra ciudad ha estado variada respecto al tratamiento de la basura. Como ustedes saben, la ciudad de La Paz es uno de los ejes del país, una de las ciudades que más ingresa estos despojos a sus rellenos sanitarios. E incluso por ello, 2 veces el relleno de Alpacoma se tuvo que verse desbordado y relocalizado unos kilómetros mucho más adelante. Eso ha causado mucha molestia entre los vecinos de la localidad, ya que al tratarse de un relleno sanitario no debidamente formulado y también tampoco cumpliendo los requerimientos suficientes, se ha vuelto en un foco de infección enorme en esta zona. El problema principal que actualmente tenemos con el relleno sanitario es que no hay un tratamiento adecuado con la basura que se está llegando a acumular. Aparte, el relleno es improvisado, cosa que no se ha tenido una planificación ni una ejecución correcta. El primer relleno, si bien se tenía una planificación y una estructura más avanzada que el segundo, en el segundo actualmente hay una gran deficiencia en el tratamiento y en la forma en la que se está realizando. E incluso este relleno sanitario había la posibilidad de que pueda ser mezclado con una vertiente de agua que se encontraba cerca y que podría afectar al flujo del agua potable que se tiene en la ciudad de La Paz en algunas zonas. Entonces por eso había una gran preocupación y una gran acusación al alcalde Luis Revilla, que en ese momento no supo manejar la situación, y el desborde de este relleno sanitario ya se veía como una amenaza muy grande. Pero pese a todo esto se trató de sobrellevar la situación, ampliaron el relleno, generaron nuevas fuentes de tratamiento, pero ahora el problema es con los comunarios, ya que al encontrarse tan cerca de este lugar del relleno sanitario, se les dificultan muchas labores e incluso todo su ecosistema en donde se desenvuelven se encuentra completamente contaminado, y como no se hace el tratamiento adecuado a la basura, hay incluso vapores tóxicos que están llegando a estas comunidades, lo cual puede ser dañino para la salud. Hay que diferenciar dos cosas: qué es un relleno sanitario y qué es un depósito de basura, porque en muchos países se maneja estos dos términos de diferente forma. Cada ciudad tiene diferentes depósitos de basura, lugares donde se almacena la basura para poderla separar entre orgánicas e inorgánicas.
Son pequeños depósitos en medio de las ciudades y casi como talleres de separación. Muchas personas se benefician de este rubro. Mientras tanto que un relleno sanitario como tal está completamente destinado al almacenaje de basura orgánica. ¿Para qué? Con la debida biodegradación se puede aprovechar esta para formular abonos y otras sustancias de apoyo para la solvencia humana, muy importantes. Pero hay un problema, que esto provocó el primer desborde del relleno sanitario de Alpacoma, que fue de que no existe esa separación. Prácticamente estamos utilizando ese relleno sanitario como un vertedero de cualquier tipo de basura. Y al tener este lugar, sencillamente hay basura que no se biodegrada de forma más rápida o al mismo nivel que la basura orgánica. Prácticamente todo hierro, metal, plástico, papel que se encontraba en el relleno hizo que el peso acumulado tuviera que desbordar la situación y los cubículos de basura que había en ese entonces. A ver, otra situación muy importante que tenemos que resaltar de este lugar es la falta de tratamiento que hay. Como bien lo decías, en la mayor parte de los países desarrollados se busca generar un depósito de basura inicial donde se hace la separación inicial o secundaria, porque existen medidas en las que la población tiene la obligación de hacer la separación de la basura, pero en ese lugar, por si las dudas, se hace una nueva separación para que todo el material orgánico que sea biodegradable vaya a un relleno sanitario y el resto de materiales se les pueda hacer un reciclaje u otro uso o exportarlo como materia prima para la creación de nuevos productos. Pero sin embargo, en Bolivia y específicamente en la ciudad de La Paz no se está haciendo eso. Bien lo explicaste, que se está haciendo el depósito, bueno, el relleno sanitario almacena basura indiscriminadamente, y este es uno de los mayores problemas, ya que si existiera una separación adecuada de estos materiales podríamos aminorar costos incluso en todo lo que está pasando y al mismo tiempo hacer un menor daño al ecosistema donde se está llegando. Pero a falta de este tratamiento que se tendría que hacer a la basura, nos hemos visto afectados más de una vez, no solamente la ciudad de La Paz, sino también la ciudad del Alto. Y este es un problema constante que ya lleva años y que no hemos tenido una solución adecuada durante la gestión, sobre todo de Luis Revilla. Ahora estamos a la expectativa de qué pasará con la nueva gestión entrante, pero al mismo tiempo se han quedado con un problema muy significativo con respecto a la basura, porque la falta de ese tratamiento es parte también de la irresponsabilidad de las personas, porque si existiera una medida pública, una política pública en la cual obligara a que todas las personas, todos los vecinos, todos los ciudadanos de la ciudad de La Paz tengan que realizar esta labor de la separación del material de la basura por sus diferentes tipos, ayudaríamos a que se haga un mejor reciclaje y que existan plantas de tratamiento de la misma. Entonces podríamos separar la basura orgánica que va a ir al relleno sanitario y al mismo tiempo los otros tipos de basura que de alguna forma otras empresas podrían sacarle provecho, que se pueden reciclar o reutilizar. Pero lastimosamente no tenemos esa cultura, no se ha trabajado en la misma y hacemos un uso indiscriminado de los contenedores de basura. Uno de los puntos más importantes son las consecuencias que hemos vivido tanto en 2019 como fue este año. En 2019 tuvimos un auge total de infecciones muy fuertes, ya que los basureros específicamente se encuentran cerca de los mercados y lastimosamente muchos mercados de la ciudad de La Paz son al aire libre, están ocupando las principales aceras y sus basureros se encuentran a metros de estos para mayor comunidad de los vendedores. Pero al tener un ambiente donde la basura no fue recogida por semanas, esto causó un horrible foco de epidemias y de enfermedades muy fuertes, causando incluso que los alimentos que fueron consumidos en aquel entonces estaban invadidos de todas estas injerencias por culpa del no recojo de la basura. Ahora también tenemos que resaltar algo muy importante que ha sucedido durante esta semana, que hay un malestar general dentro de la población, el cual reclamaba por qué la basura, las personas de la empresa de la basura no estaban trabajando y de por qué son tan irresponsables, por qué quieren enfermar a la población, y era uno de los reclamos más contundentes. Los trabajadores
de La Paz Limpia se disculparon desde el inicio de sus movilizaciones porque ellos se vieron obligados a esta situación de suspender sus actividades por una simple y sencilla razón: la falta de pago de 4 meses de su servicio. Entonces, seamos conscientes, estamos en una época de pandemia, hemos pasado por situaciones muy complicadas respecto a la economía global de todo el mundo. Y ahora uno de los servicios que no ha parado durante todo esto ha sido el recojo de basura. Haya habido economía o no haya habido economía, el servicio de la basura en la ciudad de La Paz ha estado constante y no se ha detenido por nada. Y aún así, la ciudadanía ha tenido el descaro de reclamarles a ellos por no cumplir su trabajo. Entonces yo creo que esto es falta de empatía, principalmente porque el error no era de ellos, sino del alcalde, que no había realizado la firma adecuada de los cheques ni había depositado los fondos necesarios a la empresa La Paz Limpia para la cancelación a sus trabajadores. Por lo que ellos se vieron en la penosa situación de verse obligados a tener que suspender sus actividades porque no había otra forma de que el alcalde reaccione. Y ellos asumieron que tenían que realizar esta acción antes de que la gestión del alcalde Luis Revilla termine, porque ya prácticamente ha terminado su gestión y ahora está entrando una nueva persona, Iván Arias. Entonces, con todo este cambio, ellos tenían que saldar las cuentas con el antiguo alcalde, que era Luis Revilla. Entonces, por eso realizaron esta manifestación. Entonces, si tú de alguna forma te has visto afectado por esto, ten en cuenta que ha sido una mala gestión por parte de la alcaldía, lo que ha obligado a que estas personas tengan que suspender sus actividades. No ha sido una irresponsabilidad de su parte, no ha sido que ellos han tenido el capricho y la voluntad de no querer hacerlo, sino por la propia necesidad de 4 meses. No solamente son uno, no son solamente 2, digamos que de alguna forma podrían ser en algún aspecto subsanables, pero aún así no son excusables. Pero son 4, es aún más. Han dado 4 meses de su servicio completamente hasta cierto punto gratis, sin percibir sueldo. Y tener el descaro de reclamarles a ellos por eso, yo creo que es una gran falta de empatía. Entonces tenemos que tomar en cuenta esta situación como un buen antecedente para, antes de dar y vertir una opinión negativa respecto a lo que ha sucedido dentro de la ciudad de La Paz. Hay que tomar esta noticia con mucha empatía, como tú dijiste, porque son personas que se levantan a las 5 o 6 de la mañana para recoger la basura que nosotros dejamos en las principales puertas, porque lamentablemente en la ciudad de La Paz no tenemos la costumbre ni siquiera de acercarnos a los basureros. Ponemos la basura alrededor de estos o en nuestras puertas para que sean recogidas debidamente, supuestamente, por los trabajadores. Y es algo muy triste. Es algo que a veces muchos pensamos que este oficio no es algo para enorgullecerse, no es uno de los mejores, pero es muy necesario, demasiado necesario para el bienestar de una ciudad. Y en esta ocasión, como lo dijiste, la marcha y los procedimientos fueron debidamente esclarecidos y muy entendibles. La razón es la siguiente: ¿dónde se perdió el dinero? ¿Por qué no existe el debido manejo entre la alcaldía con la empresa de La Paz? La ciudad de La Paz no cuenta con un encargado, con una persona al frente que tiene que ver estos temas, como una especie de nexo entre la alcaldía con La Paz Limpia o con la empresa de recojo de la basura. No, todos los problemas que tienen que ver con La Paz tienen que ir directamente con el alcalde. Y cuando existen estos puntos donde no hay una persona que pueda esclarecer esto a la prensa o a la opinión pública, se pueden marcificar, lo digo de verdad, se pueden marcificar los fondos. Se pueden perder muchos dólares simplemente por no informar a la población a dónde se está mandando el dinero o cuándo se están realizando los depósitos. Porque 4 meses no es fácil de no es una información que se pierda tan a la ligera. Alguien la ocultó o simplemente no la dijeron, y alguien tiene que estar al pendiente de esa situación, como una especie de concejal, un nexo entre la empresa de recojo de la basura con la alcaldía. Tal vez lo que ponemos como sugerencia en todo esto es que haya un intendente o un equipo de personas que esté completamente al pendiente del recojo de la basura, para que este servicio sea eficiente y al mismo tiempo optimizado, para que no exista ningún tipo de problemas y que se pueda hacer un trabajo real con este. Ahora, esto sería ya más responsabilidad del nuevo alcalde entrante, Iván Arias,
que ayudaría mucho a todo lo que se puede hacer ahora en adelante. Él, dentro de su campaña para las elecciones de la alcaldía, estaba muy consciente del problema de la basura y lo había recomendado muchas veces. Y ahora nos ponemos en la cuestión más importante, que sería cómo podemos ayudar a que el problema de la basura deje de ser un problema para el relleno sanitario, para las propias empresas de recojo de basura, y convertir esto en una materia prima. Y esto es a través del reciclaje y de la separación de la basura por los diferentes materiales que son. Si bien en La Paz existen contenedores diferenciados, no ha habido campañas reales ni contundentes con respecto al reciclaje para la ciudadanía en general. Sí ha habido direccionadas a niños, en escuelas, en universidades, pero a las personas adultas, las que generalmente se encargan de generar la basura y depositarla en los basureros, no. Estas personas no han tenido la educación necesaria para ver cómo se tiene que hacer la separación de los mismos elementos para realizar esto. Entonces, uno de los problemas de base que tenemos es la falta de educación dentro de la ciudadanía para generar reciclaje y la separación de estos materiales. Vamos a apuntar con el dedo, por favor, porque primero, ¿quiénes son las personas que generan mucha más basura? Son tanto los mercados, los puestos de venta en las calles y obviamente los transportistas. Estos tres sectores son los principales generadores de basura alrededor de toda la ciudad de La Paz. Que si bien lo indicaste, existen medidas de educación, pero son para niños, para personas en las universidades, para diferentes otras personas fuera de la edad generada por estos tres grupos. Ahora, tampoco existe una motivación realmente digna en los sindicatos mismos. Se habló de que sí, se podía entrar a los sindicatos para darles lecciones de cómo solventar ese problema de la basura, pero desde que fue mandada esa orden por Luis Revilla hace mucho tiempo, no ha sido formulada. No ha habido un contacto directo para poder enseñarles cómo se hace la debida separación de basura. Y les apuesto que si vamos a preguntar a esos sectores, nos van a decir sencillamente de que no saben. Ni siquiera seguro les han especificado de qué se trata el reciclaje. Ya, aparte, más allá de la idea del reciclaje, la educación y la concientización que hay en base a la basura, yo creo que los puntos más fuertes donde se podría atacar inicialmente son estas situaciones de crisis, porque las personas han sido conscientes de que realmente es un problema el recojo de la basura y la importancia que tiene para la convivencia social. El recojo de la basura constante ayuda a que de alguna forma haya el desarrollo y desempeño de las personas sin este tipo de olores nauseabundos. Entonces, al mismo tiempo, considerar que puedes ayudar a tu entorno y a ti mismo, se debería dar medidas adicionales para motivar a las personas a que realicen el reciclaje, y eso es algo que todavía no se ha realizado en la ciudad de La Paz y que sería muy importante. Una de las principales políticas que se tiene que aplicar, motivar a las personas a que realicen en este tipo de acciones, o bien puede ser para bajar impuestos, digamos, sobre su vivienda, o incluso bajo sanciones y multas que sean muy específicas. Ya tenemos ejemplos en otros países donde, si es que no están separadas las bolsas de basura por tipos de material que están ahí, no se hace el recojo de la basura y se van acumulando para esa persona específicamente, para que no tenga problemas. Entonces la persona se ve obligada a hacer la separación correspondiente. Sin embargo, en la ciudad de La Paz es un poquito complicado realizarlo de esa forma, y adicional a eso se tendría que generar ya de manera contundente lo que serían recipientes o los botes de basura que son para toda la zona, digamos, para todo un cierto sector, para un barrio. Tendrían que haber más de uno y diferenciados cada uno por los tipos de materiales que tienen que recibir. Es un trabajo gigantesco el que se tiene que hacer con respecto a la concientización, tanto por parte de la alcaldía, también por parte de la ciudadanía, que necesita darse cuenta que este es un problema que vamos a seguir cargando una y otra vez por esta irresponsabilidad que como ciudadanos llegamos a tener, y que la alcaldía también tiene gran parte de culpa por no hacer un tratamiento adecuado, por no plantearlo en su momento y esperar a que sea un problema para tomar cartas en el asunto. Ambos tenemos la culpa mutua de que este siga siendo un problema y que cada vez haya nuevas crisis. La responsabilidad que está cayendo
sobre los diferentes actores tiene que ser compartida y al mismo tiempo trabajada en conjunto. Tenemos que dejarnos de que nosotros pagamos los impuestos y por eso es netamente responsabilidad de la alcaldía. No es cierto. Nosotros como ciudadanos también tenemos que aportar para que esto sea más fácil. Al mismo tiempo, esto generaría una brecha y una apertura a nuevos emprendimientos y negocios, los cuales pueden utilizar estos materiales reciclados como materia prima para realizar nuevos productos y ayudar a la economía local al mismo tiempo, ya que al ser reutilizados estos elementos podríamos generar una menor tasa de basura y al mismo tiempo evitar un futuro desborde de un nuevo relleno sanitario. Bueno, como lo mencionaste, tenemos planes de tener un nuevo relleno sanitario en la zona de Achachicala, Alto Patapampa, y tememos de que venga la misma situación. Como lo dijiste, si es que la población no quiere adecuarse, no quiere aprender a diferenciar la basura, sencillamente se tiene que hacer un alza en los impuestos. Es algo doloroso de saber, de tener que aceptar, pero tiene que ser así. Para la construcción, ya sea de depósitos de basura adecuados, unos 5 o 10 tal vez alrededor de toda la ciudad, para la debida separación de la basura. Es así, si no podemos aprender como a separar nuestra propia basura, entonces alguien tiene que hacerlo por nosotros y hay que pagar por ello. Entonces para minorar costos, entonces lo más responsable sería que cada familia, cada hogar pueda hacer la separación individual y así se ahorra un impuesto. Y eso sería, digamos, uno de los puntos importantes y unas medidas que se tienen que tomar al mismo tiempo que empresas locales o que nuevos emprendedores tengan ideas a través del reciclaje con el cual la materia prima sea en diferentes materiales reciclables, lo cual se utilizaría, e incluso utilizar otro tipo de herramientas y crear nuevo tipo de productos. Si bien ya hay muchas empresas que realizan el reciclaje, por ejemplo para papeles o algunos plásticos, pero no hay una masificación, son pocas las empresas y no genera un mercado suficientemente grande como para que haya una competencia real, y tampoco hay la concientización en las personas para dar el material suficiente para que haya un nivel de competencia de esa forma. Como lo habíamos mencionado, pero también hay que pensar un poco más, porque si bien la materia prima es un emprendimiento también nacional, muchos países, ya sea industrializados como China o muchos más, pagan por esto, por dispositivos móviles ya deshechos, por chatarra mecánica, porque la mayoría de sus operaciones, sus productos originales realmente no tienen muchos componentes originales como tales. La mayoría están hechos de chatarra y pagan una enorme cantidad de dinero para que ésta sea depositada debidamente en sus países para usarla como materia prima. Y esto podría generar, digamos, nuevas fuentes económicas también. Si bien y hay personas que reciclan diferentes electrodomésticos, por ejemplo, y los convierten en chatarra de diferentes materiales para volverlas a forjar, hay otros elementos que ahorita todavía se están desperdiciando, que muchas veces como sociedad no somos conscientes que pueden tener un segundo uso, una segunda vida, y los estamos desperdiciando, pudiendo ser una fuente de ingreso estable para nuevas familias. Entonces hay que ampliar nuestra visión a cómo puede ser el tratamiento de la basura. Simplemente hemos estado demasiado tiempo metidos dentro de un concepto en que todos los desechos son desechos y nada más, y no se puede hacer nada más con ellos, y eso está generando una cultura en la cual no vemos oportunidades ni siquiera de negocio dentro de las mismas, y ni siquiera es para y esto podría ayudar al bienestar social en general. Y como no vemos estas oportunidades, simplemente nos cerramos a la idea e incluso despreciamos a los trabajadores de la paz limpia. Sí. Entonces es un problema que estamos viendo socialmente y que tenemos que solucionar lo más antes posible. Si bien ya se ha podido sanear la situación actual de la ciudad de La Paz, de manera esporádica se ha podido solucionar, pero el problema va a seguir pendiente para el gobierno que llegue a tener en la alcaldía Iván Arias. Entonces queremos dejar esto en claro para que si nos estás escuchando de cualquier parte del mundo, seas consciente de que se tienen que buscar sí o sí formas en las que hacer un correcto tratamiento de la basura para generar un menor impacto medioambiental y para un mayor bienestar social. También hay que aclarar con el alcalde Luis de Villa y también con Arias, si es que esto llegara a pasar, sobre los basureros clandestinos de la ciudad de La Paz.
Aunque ustedes no me crean, existió varias denuncias contra este problema. Por ejemplo, en zonas fronterizas con la localidad de Achocaya, se descubrió que terrenos enormes que estaban en legitimación de remate no podían ser debidamente comprados por las personas porque realmente estos eran basureros clandestinos. Lugares donde cavaron un hoyo, pusieron la basura sobrante y luego lo taparon por encima. Si bien esta basura que se encuentra debajo de la tierra, en una cuestión de pocos años no causa ningún problema, con el debido tiempo puede causar una infectación de la tierra. Y esto puede salir por encima de la misma para causar mucha agrietación y dificultades médicas para todos los seres humanos que estén cerca de allí, un foco de infección. Al mismo tiempo tenemos que reconocer que genera inestabilidad dentro de los suelos, y esto es otro punto importante porque casi el relleno sanitario que teníamos sufre esta saturación y genera un riesgo dentro de los suelos porque el material corrosivo que desprende el líquido lixiviado que produce la basura genera un material que puede ser ácido y dañino. Entonces este incluso estaba por llegar a una de las vertientes de agua y esto puede ser un problema aún mayor. Y al mismo tiempo en los terrenos donde hay estos basureros clandestinos, el suelo como tal donde se ha realizado esto no permite que sea apto para construcciones. Y esto puede afectar a la persona que llegue a construir dentro de este lugar. Y recordemos que en la ciudad de La Paz también tenemos un grave problema con las laderas y con construcciones ilegales en territorios que no deberían ser o no debería haber construcciones. Por eso hemos tenido más de un deslizamiento. Y este es un problema principalmente de irresponsabilidad social que se tiene por evitar los trámites y el estudio de suelos, que es uno de los principales que se debería hacer en cualquier parte. Pero lastimosamente por evitarse papeleos, por evitar burocracia y por el simple hecho de buscar tener estabilidad domiciliaria, simplemente las evaden, no las hacen y luego ponen en peligro a sus vidas y a sus familias. Y es otro punto importante que puede ser que en la actualidad ya se hayan identificado algunos, pero hace muchos años gran parte de las laderas también eran utilizadas como basureros clandestinos. Se puede deber a eso también, que hayan muchos lugares con una alta inestabilidad donde haya probabilidades de que se realicen nuevos deslizamientos. Entonces hay que tomar cartas en el asunto y que nos informen dónde se encuentra la mayoría. Y eso sería también hacer un registro histórico de todo lo que se ha hecho dentro de la ciudad de La Paz, porque recordemos que la basura, lastimosamente, el tiempo de biodegradación es bastante lento en muchos materiales. Y puede ser que estén ocultos por ahí, pero que todavía no se hayan realmente vuelto a la tierra como deberían ser. Así que estaríamos en un problema realmente significativo en todo esto, y darnos cuenta también que la labor social que se está realizando por el recojo de la basura es insignificante comparado con lo que tendríamos que hacer como sociedad. Tanto Revilla como Arias actualmente tienen denuncias contra ellos. Revilla por malversación de fondos con la empresa de La Paz Limpia y Arias en tratos ilegales en su estadía como exministro de Obras. Entonces creo que ese tema de la basura se va a extender demasiado tiempo, ya que ambos representantes tienen que dar sus debidos juicios mediante de este tema o incluso de otros antes de poder dar solución al problema de la basura. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos. Yo soy el Loco Alf. Y yo soy Maniac. Y esto fue Error de Conexión. Gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima.